El Medio Oriente fue el escenario de grandes potencias mundiales como Babilonia y Siria, pero también ha sido sinónimo de conflictos bélicos, bombardeos aéreos, guerras ideológicas, cruzadas, conflictos militares, guerra civil y crisis humanitaria. En este punto se entrecruza en la región una variable preponderante que ha manifestado la intervención de Dios en la historia humana. El libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, nos muestra cómo Dios interviene en favor de toda la historia y la humanidad. Dios escribe con detalle la dirección de la vida y el ministerio del Mesías, el Salvador de la humanidad. Más que de cualquier otra persona, la Biblia está cargada de profecías mesiánicas y profecías que tienen que ver con el advenimiento del Mesías. Es como si pusiéramos en nuestro GPS la dirección para llegar a un lugar, y esta profecía es un GPS conduciéndonos a lo largo de la historia. Dios está anticipando lo que va a ocurrir con el Mesías y lo que ocurre en el cielo en favor de la humanidad. Lea conmigo Daniel capítulo 9. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Queridos amigos, habían transcurrido unos 13 años desde que Daniel tuvo la visión del capítulo 8. Daniel vive en Babilonia, pero Daniel pertenece a Jerusalén. Su identidad está con el templo y con un pueblo cautivo en una tierra extraña. Los babilonios habían conquistado a Jerusalén, habían destruido la ciudad de Dios. Ahora Daniel es un adulto y ya tiene unos 88 años. Vive hasta el segundo gran imperio, los medos y los persas. En este punto de la historia, Darío, que es el mismo que pone a Daniel en el foso de los leones, ha visto las maravillas y las proezas de Dios. Es importante recalcar que el profeta Jeremías había anunciado que el cautiverio duraría 70 años y luego el pueblo volvería de su cautiverio a la libertad. Dios tiene el control de la historia. Los planes de Dios no conocen premura ni demora. Lo que Dios dice, lo cumple. El Señor nunca llega tarde, tampoco llega temprano. Siempre llega a tiempo. Y el Señor había trazado el tiempo del cautiverio desde el año 605, cuando Daniel fue llevado junto con otros de la nobleza a Babilonia, hasta el año 539. Daniel ve ahora el cumplimiento de esta profecía. La liberación está a las puertas, pero Daniel hace una oración porque al parecer eso todavía no se ha cumplido, y Daniel ora, invoca al Señor, recuerda las promesas. Es importante recalcar que el profeta Daniel ha sido liberado del foso de los leones. Sé, queridos amigos, que este punto no lo he encontrado en ningún estudio de lecciones que se hayan dado, pero al leer el libro de Esdras y al leer otros comentarios, encontré una relación muy perfecta. Es decir, lo que parecía una mala noticia, lo que habíamos estudiado anteriormente del foso de los leones, fue una bendición para que Ciro, el gobernante de Medo y Persia, pudiera ver la grandeza
del Dios de Daniel. Lo que parecía una tragedia, lo que parecía un mal, se convirtió en una bendición, porque Ciro comprendió que el Dios hebreo, el Dios de Daniel, el Dios de la historia, tiene un control y un dominio absoluto sobre la vida de los hombres. Ciro el Grande entiende que tiene un cometido de que el pueblo vuelva a Jerusalén, de que el pueblo vaya a reedificar la ciudad. El tiempo del cautiverio para el pueblo de Dios debe terminar. Continuemos entonces con este marco en mente con el capítulo 9. Han transcurrido unos 13 años y Daniel ahora recibe más luz. Estamos alrededor del año 539-538. Dios aquí va a mostrarnos algo. El versículo 3 dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y cenizas. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. A muchos les resulta difícil dedicar tiempo para la comunión con Dios, orar, ayunar. El capítulo 9 de Daniel comienza con una oración extraordinaria, una oración de un siervo de Dios. Daniel, aunque era muy amado por el cielo, se identifica con su pueblo pecador y apasionadamente le ruega a Dios que los bendiga y que los perdone. Daniel dice: hemos pecado. Daniel se reconoce a sí mismo como un hombre necesitado de la gracia de Dios. Daniel sabe que no tiene méritos para reclamar las promesas de Dios, pero acude al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando oramos a Dios, debemos reconocer que somos pecadores. Debemos reconocer que no hay nada bueno en nosotros. Debemos humillarnos ante la presencia del Todopoderoso y reclamar las promesas de Dios con seguridad. Daniel intercede por su pueblo. Daniel intercede por su nación. Daniel intercede por los suyos. Hoy, en medio de un mundo de desesperanza, en medio del pánico, en medio del horror, en medio de la violencia, podemos interceder, podemos presentar a nuestros familiares, amigos, podemos presentar a los habitantes de la tierra en las manos de Dios. El poder de la oración intercesora. Jesús nos enseñó a orar por otros. El versículo 1 nos dice también algo muy importante. Es el primer año de Darío. Fue el año 539-538. Habían transcurrido ya varios años desde la visión del capítulo 8. Durante ese tiempo, Babilonia, la conquistadora de Israel, había caído ante los medos y los persas, pero los judíos seguían en el exilio en Babilonia. Daniel dependía de la justicia de Dios y no de la suya. La comunión con Dios era vital para su vida. Daniel siempre estaba ocupado, sin embargo, dedicaba tiempo a la oración y al estudio de las promesas de Dios. Ahora avanzamos a una de las profecías más largas de las Escrituras, encontrada en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 8, en el versículo 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel entiende acerca del santuario porque él vivió en su época. Él conocía lo que significa la purificación del santuario, el día de la expiación. Pero esta visión del capítulo 8, hay una parte que Daniel no ha comprendido: el tiempo de los 2300 años. Y ahora han transcurrido alrededor de 13 años.
y Daniel va a recibir una explicación, va a recibir un conocimiento significativo sobre los 2300 días o tardes y mañana. No podía comprender la relación que pudiera haber entre los 70 años de cautiverio, el periodo predicho por Jeremías, y los 2300 años que, según oyó en visión, el visitante celestial anunciaba como habiendo de transcurrir antes de la purificación del santuario. El ángel Gabriel le dio una interpretación parcial en el capítulo 8, y Daniel, que tenía comunión con Dios, anhelaba comprender lo que significaba esa parte de la visión. Ahora Daniel va a recibir una explicación. El ángel había dicho: guarda la visión porque es para tus días, pero Daniel estaba ansioso. El ángel le había dicho: no es para tus días, pero Daniel estaba ansioso por comprender el significado de este largo periodo. Grandes cambios estaban por ocurrir y el profeta anhelaba entender la revelación de Dios. Es importante para nosotros hoy comprender el tiempo en que vivimos. Vivimos en el tiempo del fin. Vivimos a la expectativa del advenimiento del Mesías, el Mesías Rey, el Mesías que ha vencido. Y la espera no es una espera larga, sino como si la humanidad caminara hacia ese encuentro. Entonces el tiempo es encuentro, porque pronto nos veremos cara a cara con nuestro Señor. No sabemos el día ni la hora, pero podemos estar seguros que ya no hay más profecías de tiempo, que vivimos a las puertas del advenimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. El capítulo 9, versículo 24, nos habla de un cronograma profético. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Isaías, el profeta, nos había hablado también del cautiverio de Judá. Jeremías también. Daniel sabe de los 70 años, pero ahora quiere entender qué significaba el periodo de los 2300 años. El tiempo del cautiverio estaba por terminar. Ciro el Grande permitió luego que los israelitas pudieran volver a su tierra en el año 539. Israel vuelve a su tierra, pero Daniel sabe que hay una profecía que tiene que ver con el tiempo cuando Jerusalén sea reedificada. Cuando Ciro les dijo regresen, pues Ciro había quedado admirado de lo que Dios había hecho con Daniel al liberarlo del foso de los leones. Ciro también había comprendido a través del profeta Daniel lo que las profecías decían acerca de su misión, pues Isaías 150 años antes había dado su nombre y había especificado la misión de Ciro. Sin embargo, el pueblo no tenía autonomía política y religiosa para dirigir la nación. Por lo tanto, el periodo de las 70 semanas que están determinadas, que son cortadas del periodo más largo, de los 2300 años, se cumplirían en el año 457, cuando, por decreto de Artajerjes I, autorizó la restauración completa de la ciudad de Jerusalén, de los muros, de su independencia religiosa. Esto está en el marco del libro de Esdras, en el capítulo 7, versículo 11 al 28, Esdras capítulo 4, versículo 7 al 13. Ahí podemos encontrar los registros del decreto de Artajerjes. Por esta razón, este es el tiempo para el cumplimiento de los 2300 años o 70 semanas. El decreto otorga a los judíos la total autoridad civil y religiosa y jurídica para que gobernaran Judá de acuerdo con su propia ley.
Esto no había ocurrido en los decretos anteriores. Es solo aquí cuando tienen autoridad. Hagamos un ejemplo en la historia. Supongamos que Colombia está bajo el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y allí Estados Unidos pone los presidentes para que ellos puedan gobernar. La asamblea, todo está dirigido por los americanos. Pero un día, los Estados Unidos de Norteamérica le dicen a Colombia, miren, elijan su propio presidente, elijan sus propios representantes, establezcan sus propias leyes para dirigir la nación, hagan su constitución. Bueno, para los judíos significaba esto que ellos iban a establecer su propio sistema, como ellos gobernaban. Es decir, el sistema de los sacrificios era autonomía, independencia nacional y autoridad civil y religiosa y jurídica para actuar en su propio territorio de acuerdo a su propia conciencia. Esto es lo que le da a ellos y lo que le da al decreto el punto de partida como Daniel lo presenta. Desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, es decir, 457 a.C., hasta el Mesías príncipe hay 483 años o 69 semanas. Esto nos lleva al año 27, pero debemos eliminar el año 0, porque el año 0 no existe. En el año 31, a la mitad de la última semana, Jesús murió y el velo del templo se partió en dos. A la mitad de la semana que hace falta, nos lleva al año 34, que nos remite al pacto entre Dios e Israel. Las promesas de un nuevo pacto pasaron a la iglesia compuesta por judíos y gentiles. Hagamos entonces, amigos, esta profecía simple. Tenemos el año 457. Puede escribirlo. Eso es antes de Cristo. Ahora, Daniel nos habla de que a partir de este año, cuando se le permite al pueblo judío la independencia y la autonomía religiosa y política, comienza el periodo de los 2300 años, comienza el periodo de las 70 semanas, que son cortadas del periodo más largo. 70 semanas, cada semana tiene 7 días. Entonces, 70 por 7 da 490. Pero como el periodo del tiempo, la Biblia nos está hablando de un tiempo profético y el principio es día por año. Entonces, 490 años, ahora menos, usted haga la resta entre 457 menos 490. Eso lo lleva al año 33. Pero como no hay un año 0, vamos al año 34. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? 70 semanas nos llevan hasta el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Ahora, siga conmigo trazando un cronograma profético. El propósito de las 70 semanas están en Daniel capítulo 9, versículos 24 en adelante. Ahí nos hablan. Primero, terminar la prevaricación, es decir, la ruptura de la relación entre Dios y el hombre mediante el sacrificio de Cristo. Por su muerte en la cruz, Cristo venció los poderes del mal. Su muerte, el sacrificio del Calvario, ha traído una restauración cósmica entre nuestro planeta Tierra y el cielo. Poner fin al pecado. Cristo se ocupa del fracaso humano. El Calvario fue la ofrenda final por el pecado. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Expiar la iniquidad. Cristo se ocupa del pecado en todas sus formas. El Calvario tiene consecuencias para la humanidad. Ha traído reconciliación. El hombre no puede resolver este problema universal porque es un problema de Dios y solo Dios
puede ocuparse del problema del pecado en todas sus formas, para traer la justicia perdurable. La justicia de Dios es duradera para aquellos que aman al Señor. Por la fe nos aferramos a su justicia y a su vida perfecta. Sellar la visión y la profecía. Confirmar, ratificar los siguientes cumplimientos de la profecía. Es decir, se ha cumplido las 70 semanas, los 490 años, y el resto que falta de la profecía se cumplirá. Es decir, asegura la validez de las fechas proféticas de los 2300 años. Ungir al Santo de los Santos, la inauguración del ministerio de Cristo en favor de la humanidad. Preparar el santuario celestial para el ministerio de Cristo que inició en el año 31, cuando ascendió a los cielos y fue entronizado de acuerdo al capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Las 70 semanas que van del año 457 al año 34 con el apedreamiento de Esteban y la conversión de Saulo de Tarso, el evangelio se hace universal. Estas 70 semanas también han detallado anticipadamente el año 31, cuando en la Pascua Cristo se ofrece por la humanidad, su sacrificio en la cruz, y también han detallado con anterioridad el año 27 del bautismo de Cristo y su ministerio, cuando el Padre dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios ratifica el ministerio del Mesías y el Espíritu desciende sobre él, sobre el bautismo. Ahora bien, se han cumplido 70 semanas o 490 años. ¿Por qué? Porque 70 por 7 es igual a 490. Del periodo más largo, que son 2300 años. Ahora, si usted toma un lapicero y pone 2300 y le resta el periodo que ha sido cortado, que nos ha llevado hasta el año 34, 490, 2300 menos 490, eso dice que le hace falta ¿cuánto? 1810. Entonces, como quedamos en el año 34, ahora vamos a sumarle a ese año 1810, y eso nos lleva al año 1844. Este fue el periodo profético donde William Miller, un granjero, al comprender las profecías, anunciaba el pronto advenimiento de Jesús. En cumplimiento de esta profecía, sabemos que se trata acerca de la obra de Jesús en el santuario celestial, del inicio del día de la expiación. Ahora, ¿por qué es importante? Primero, porque Dios está al control de la historia, porque el Señor ya no nos da más profecías de tiempo después de esta fecha, 1844. En tercer lugar, porque 1844 tiene que ver con la obra de Cristo en favor de la humanidad. A su obra de intercesión, Cristo añade una obra de juicio, porque finalmente todos hemos pecado, todos los seres humanos, pero Dios en el cielo realiza un juicio, y el Señor solo va a aceptar a aquellos que cumplan las condiciones. Y no es porque Dios no sepa quiénes se van a salvar, sino por amor a las inteligencias celestiales que el Señor lleva a cabo un juicio en el cielo. Y finalmente, la pregunta del juicio no es ¿quién ha pecado? Porque todos hemos pecado, sino ¿quién está perdonado? El juicio muestra que los que han sido perdonados han aceptado la condición de la gracia de Cristo. El año 1844 es muy importante en la historia, porque es también a partir de este periodo profético
cuando Dios levanta un pueblo remanente para que predique el mensaje de los 3 ángeles. Es importante porque nos habla de que la hora del juicio ha llegado. El mensaje del primer ángel proclama: la hora del juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Dios lleva a cabo en el cielo un juicio por amor a las criaturas inteligentes, porque Dios sabe quién se va a salvar y quién no. Pero los seres inteligentes no tienen la omnisciencia, la omnisapiencia que el Señor tiene. Así que Dios va a admitir en el cielo a aquellos que hayan aceptado a Cristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esta profecía significativa, este reloj profético nos muestra el cronograma de Dios en la historia. Ya no hay más profecía de tiempo. Por lo tanto, vivimos en el tiempo del fin y debemos estar listos, apercibidos y preparados para el advenimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios ha mostrado a Daniel, le ha revelado en el capítulo 8, 2300 tardes y mañanas. Daniel no pudo entender esta parte de la visión y ahora en el capítulo 9, 13 años después, el Señor le muestra. Daniel recibe un conocimiento que estas profecías nos llevarían hasta el Mesías, hasta su muerte, nos llevarían hasta su ministerio en el cielo, nos llevarían al año 34, las primeras 70 semanas, y luego nos muestra el resto del periodo que nos lleva hasta 1844. Cristo está en el santuario celestial, está en favor de la humanidad. Dios no quiere que nos perdamos, Dios quiere que nos salvemos. Y Jesús está haciendo todo lo posible para que podamos estar con Él para siempre. Que el Señor te bendiga al aceptar el ministerio de Cristo en favor de la humanidad. Usted ha escuchado un mensaje de fe, amor y esperanza en la voz de su amigo Javier Moreno.